cuando presentamos el Evangelio, podemos tener el enorme error de pensar en el Evangelio como un producto que hay que vender, como algo que necesitamos decirles porque la gente lo necesita, pero desde la perspectiva de un producto que hay que vender. Y cuando lo hacemos así, procuramos evitar las letras chiquitas. La persona puede adquirir en cierta manera la noción del Evangelio y luego con el tiempo darse cuenta de las letras chiquitas. Y toma diferentes posiciones, ya sea ver las letras chiquitas de lo que acaba de hacer y decide ya no seguir. No, si va a ser así, mejor no, y se aparta. O va a ver las letras chiquitas y decir, bueno, si esto lo incluye, pues adelante. Qué grandioso. O algunas veces dicen, no, pues ya lo tengo que usar porque pues ya qué. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 10. Van a ver que tiene mucha relación con esto. Y nuevamente, y bueno, antes de continuar, debemos recordar que el Evangelio no es algo que estamos vendiendo. No es un producto que necesitamos vender, ni es un producto que ustedes necesitan comprar. Dice Romanos capítulo 10, versículos 5 al versículo 11. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y sigo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has obrado maravillosamente por gracia en nuestras vidas. Mostraste tu amor para con nosotros en que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros, y no solamente murió por nosotros, resucitó para que vivamos para ti. Te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de los hermanos aquí presentes. Para aquellos, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que Cristo no es su Señor y que por lo tanto no es salvo, que este sea el gran día en el que cree y te confiesa como su Señor. Para todos nosotros que hemos creído en Cristo, quizás haya aquí alguien que no le presentaron las letras pequeñas, que al conocerlas se afirme en la fe, se goce no solamente de tenerte como su Salvador, sino se goce de tu señorío. Podamos juntos crecer espiritualmente. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es un grito desde el cielo. Empieza diciéndonos que la justicia según la ley es inalcanzable. Dice ahí en versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Porque de la justicia legal o la justicia moral que es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga todas, no una parte, no la mayor parte, no casi todas, el hombre que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Pablo cita Levítico capítulo 18, mostrando que la ley exige obediencia, una perfecta obediencia.
Cuando una persona quiere o trata de hacerse justa por la ley, se hace responsable de obedecer no una parte de la ley, no la mayor parte de la ley, no casi toda la ley. Se hace responsable de obedecer absolutamente toda la ley. Y cuando hablamos de todo, hablamos de completamente, sin que falte ni un solo mandamiento. Años antes, Santiago había escrito que el hombre que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Así que está estableciendo claramente que según que intentarse justificar por la ley no es posible. Solo un necio, solo una persona necia trataría de justificarse por la ley. La ley no estaba diseñada para salvar a alguien. Y si alguien lo intentaba, tenía que obedecer en absoluto todo. Por eso es algo necio y algo, digamos, absurdo a aquellas comunidades, aquellas iglesias, inclusive iglesias bautistas independientes fundamentales, que están tratando de regresar a la ley para intentar o santificarse o salvarse, y nada más es regresar a ciertas partes de la ley. Allá no comer salchichas de hot dogs, allá no es a vestirse de una forma, a cumplir ciertas cosas ceremoniales, porque quien intenta ser salvo por la ley se hace responsable no de un mandamiento, de todos. Y eso es imposible. Mucha gente aún cree que ser buenos basta para salvarse, cuando lo que la ley diría es que necesitan ser no buenos, perfectos. Y eso no es posible. No es solamente ser una buena gente. Si fuera la salvación por las obras de la ley, no bastaría con ser buena gente, con ser una persona amable. Tendría uno que ser perfecta, tendría que ser uno una persona intachable, no a la vista de la sociedad, sino a la vista de la ley. A la vista de la sociedad, cualquier persona puede ser intachable, cualquier persona puede ser buena gente, cualquier persona puede hacer esfuerzos y mostrarse como una persona muy, muy, muy buena. Pero cuando se contrasta su vida con lo que la palabra de Dios dice, siempre va a hallarse que le falta algo. El esfuerzo humano siempre se va a quedar corto. La persona más buena aquí en esta iglesia, la persona más que cumple más cosas, siempre se va a quedar corta. Porque la ley exige perfección. El hombre que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Y así como les enseñamos a las personas que por cuanto todos pecaron y luego les decimos, a ver, dígame algo, dígame ¿cómo definiría usted todo sin incluir la palabra todo? Y ya la gente dice, sí, todo significa todos, incluyéndome a mí. Bueno, aquí también es lo mismo. El hombre que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Definan todo sin usar la palabra todo. Y van a encontrar que es un absoluto. Si cumple 631 mandamientos, le falta uno. Y por ese uno ya no cumplió todo. En resumen, el que intente justificarse por la ley será juzgado por ese esfuerzo. No fue perfecto, porque es imposible guardar toda la ley. Se puede guardar buena parte de la ley, se puede guardar la mayor parte de la ley, pero es imposible guardar toda la ley. Y como es imposible guardar toda la ley, el fracaso conduce a la condenación. Que quede claro, hermanos, nadie se puede salvar por guardar mandamientos. Nadie se puede salvar, ni siquiera podemos cumplir dos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas.
y a nuestro prójimo como a ti mismo, ni siquiera podemos cumplir dos. Si usted se enoja con alguien, ya no cumplió el otro. Si usted no viene en la tarde, ya no cumplió el primero. O sea, ni siquiera podemos cumplir dos. Cumplir 10, los 10 mandamientos, ya nos los puso un poquito más difícil. ¿Alguien se lo sabe? Ya de ahí iríamos mal, ¿verdad? 632. En primer lugar, la justicia según la ley es inalcanzable. Ni podemos cumplir 632 mandamientos, ni mucho menos 10, ni 2. Y Adán y Eva nos demostraron que ni siquiera uno. Si alguien aquí no es salvo, no intente hacerlo por obedecer mandamientos. Nunca va a poder. No se puede. Para los que por gracia hemos sido salvados, no intentemos hacer creer a la gente que la obediencia produce salvación. No es así. Nadie es salvo por venir a la iglesia bautista Fuente de Vida Eterna. Nadie es salvo por cumplir las normas de una iglesia. No es por ahí. Y no lo intentemos. Si nosotros ni siquiera somos así. Lo primero que nos enseña este pasaje es que la justicia por la ley es inalcanzable. En segundo lugar, la justicia por la fe, que es diferente, es accesible y clara. Dice versículos 6 al 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La justicia legal o moral que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, que es el centro de las emociones y los pensamientos. Ahí no digas quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo a la tierra. ¿O quién va a descender al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, confianza, fidelidad que nosotros predicamos. Pablo usa Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, para mostrar que la fe no es complicada, que la justicia por la fe no es complicada ni inalcanzable. La justicia de la fe no requiere una travesía mística para subir al cielo y traer abajo a Cristo. Tampoco requiere una travesía mística para intentar ir al abismo y hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mucha gente prefiere una odisea imposible en vez de depositar su fe en Cristo. Están dispuestos a ir de rodillas a la villa y sangrar en sus rodillas, pero no doblegar su corazón a Cristo. Estarían dispuestos a hacer lo que hizo ese emperador chino que quería alcanzar la vida eterna, y le dijeron que tomara mercurio líquido una vez al día para alcanzar la vida eterna. Y están dispuestos a envenenarse, menos a doblegar su corazón a Cristo. Prefieren imposibles en vez de depositar su fe en Jesús. Y es trágico, ¿verdad? En vez de esto, Pablo le recuerda que desde que fueron tomados como pueblo, estuvieron rodeados de la palabra de fe que apuntaba hacia Jesús, que apuntaba hacia la gracia de Dios. Estuvieron viendo a lo largo de los siglos cómo Dios obró en gracia, cómo Dios obró en misericordia. Estuvieron rodeados de muchas enseñanzas que apuntaban a que era imposible ser salvo por la ley y que era por fe. Por eso estaba cerca de ellos la palabra, en su boca y en su corazón. El evangelio no requiere rituales complejos.
no requiere de méritos. La fe sencilla en Cristo es suficiente. Es más que suficiente. La justicia según la ley es inalcanzable, pero la justicia por la fe es accesible y es clara. Para alguien que está aquí y que no es salvo, acérquese a Cristo. No es algo místico ni es algo complejo. Para los que por gracia hemos sido salvos, no intentemos hacer creer a la gente que la salvación está llena de ritos complicados, de cuestiones místicas. Es algo muy sencillo, pero muy contundente. La justicia por la ley es inaccesible, inalcanzable. La justicia por la fe es accesible y es clara. La salvación viene al confesar y creer. Dice versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que si declaras abiertamente con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. Aquí está el corazón del Evangelio. Pablo hace hincapié en el creer y en el confesar. En el primer versículo, en el 9, si ustedes se fijan, empieza con confesar y luego creer, porque está siguiendo el orden de Deuteronomio. Y en el versículo 10 lo invierte y pone primero creer y después confesar, porque ese es el orden en que suceden las cosas en la vida de una persona que es salva. Porque dice ahí, porque con el corazón se cree para justicia. Esa es la parte positiva de la gran bendición que es la salvación. Por el lado positivo, con el corazón se cree y Dios pone la justicia de Cristo a nuestras vidas. Dios nos hace justos por Cristo. Pero con la boca se confiesa para salvación, y esa es la parte negativa. Con la boca confesamos para poder salir de un lugar que merecíamos, que era la condenación eterna. La justicia tiene que ver con lo que nos convertimos, y la salvación tiene que ver con de lo que escapamos. Abaratamos mucho el Evangelio, quitamos las letras chiquitas cuando pensamos que este versículo solamente habla de salvación, de escapar de algo. Haz tu oración y serás salvo. Pero este versículo en su completo nos dice que sí, somos salvos de algo para convertirnos en algo. Es completo. Cuando hacemos más hincapié en la salvación y dejamos de lado la justicia, es cuando queremos o pensamos que el Evangelio es algo que necesitamos escuchar, que ellos necesitan escuchar como si fuera un producto. Y hasta muy tarde la gente se entera que la salvación incluía la justicia. No nada más nos salva para librarnos del infierno. Nos salva para poner la justicia de Dios, de Cristo en nuestro corazón, para que vivamos justamente. ¿Notan la diferencia? Así algunas personas escuchan el Evangelio para salvación y continúan viviendo como vivían antes. Pero ahora sí, como escucharon el Evangelio para salvación, van al cielo cuando mueran, sin importar cómo vivan ahora. No es lo que enseña este texto. Este texto enseña que con el corazón se cree para que Dios ponga la justicia de Cristo en nuestra vida. Y con la boca se confiesa para que podamos escapar
de la condenación. Van las dos cosas ligadas. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es un llamado a tener fe en la fe. No es algo así como, bueno, fue salvo porque creyó en Dios. No, hay algo específico que tenemos que creer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Notan que son cosas específicas. Ni siquiera es que si crees en Cristo. Hay algo específico de Cristo que hay que creer para ser salvo. Se puede tener toda una teología de Cristo, pero si no se cree esas dos cosas, no se es salvo. No es una fe, no es un llamado a tener fe en la fe, es un llamado a creer que Jesús es el Señor y a creer en su resurrección. Son dos cosas específicas. Creer que Jesús es el Señor y creer en su resurrección es algo específico que las personas tienen que creer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un llamado a confesar. Cuando presentamos a veces el Evangelio, cometemos a veces el error de decirles, bueno, aquí significa que si usted hace una oración para recibir a Cristo y lo hace de todo corazón, va a ser salvo. No está diciendo eso. Usa unas palabras adecuadas. Confesar. Confesar es tener una profunda convicción personal. Es tener una convicción personal profunda y duradera. No es nada más una convicción pasajera. Confesar implica tener esa convicción en su corazón de una manera profunda y una convicción duradera de que Cristo es el Señor. ¿Notan eso importante? Es que cuando se presenta el Evangelio, agarramos esa convicción profunda y esa convicción duradera de que Jesús es el Señor, sin reservas ni condiciones. No es nada más mi Señor del domingo. No es nada más mi Señor cuando estoy en apuros. No es nada más mi Señor cuando estoy en una situación crítica. Es mi Señor aun cuando me faltan cosas, es mi Señor aun cuando me estoy muriendo, es mi Señor de lunes a domingo, es mi Señor para mis metas, es mi Señor para mis negocios, es mi Señor para mi vida. Esas eran las letritas pequeñas. A veces nos presentaron el Evangelio de una manera muy sencilla. Esto significa que usted tiene que hacer una oración y hacemos nuestra oración y conforme pasan los años vamos descubriendo que Jesús es el Señor. Y algunos van a agarrar esa convicción como algo suyo y van a decir, sí, es cierto, es mi Señor. Y la vida se convierte en el señorío de Cristo en mi vida. Pero algunos llegan a, si esa es la letra pequeña, mejor no. Yo quiero ir al cielo, pero quiero mantener mi vida aquí y hacer mis cosas aquí. Bueno, aquí dice que así no se puede ser salvo. Y lo deja claro, así punto. Se acabó. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es un llamado a una profunda convicción sin reservas ni condiciones. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. No nada más es creer en Jesús. Los demonios son monoteístas. Ellos creen que hay un solo Dios. Ellos son creacionistas porque creen que Dios creó al mundo, los creó a ellos. Creen en el juicio final. Y hasta tiemblan. Pero rechazan el señorío de Cristo. Se puede tener la teología ortodoxa más pulcra y no ser salvo. Se puede tener la moral puritana más estricta y no ser salvo.
Porque la salvación viene de tener esa profunda convicción duradera, sin reservas ni condiciones, de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. El joven rico, ustedes se acuerdan, estaba dispuesto a hacer todo para heredar la vida eterna, menos rendirse a Jesús. Eso no. Puedo dejar esto, puedo dejar aquello, puedo ser bueno, puedo ser aquí, puedo ser amable, puedo ser una persona que dona cosas, pero rendirme a Cristo no. Eso no. Y ahí estaba la diferencia. Tuvo a Jesús enfrente, pero no se rindió. Reconocer el señorío de Cristo es parte integrante de la salvación. Como les digo, a veces Dios en su providencia nos toca nuestros corazones con un evangelio que no lo incluye, pero con el tiempo lo vamos descubriendo, vamos siguiendo página tras página y vamos descubriendo que Jesús es nuestro Señor. Llegan predicaciones como esta y, sí es cierto. Pero algunos, cuando descubren estas letras pequeñas, dicen, si la salvación tiene que ver con que ahora mi vida le pertenece a Jesús, incluyendo mis sueños, pasiones, gustos y carácter, mejor no. No hay salvación. Si alguien llega a la conclusión, no, pero a mí no me lo enseñaron, yo me voy a quedar con la otra enseñanza y prefiero la otra enseñanza porque es más fácil. Yo lo siento. Pero aquí el texto sí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Dios le levantó de los muertos, y ahí está la segunda cosa que hay que creer. La segunda verdad que se debe creer para ser salvo es que Cristo fue levantado de entre los muertos, porque esa es la prueba de que Cristo es el Hijo amado de Dios. Esa es la prueba de que Cristo ganó la victoria eterna sobre la muerte. Sin resurrección no hay salvación, porque es la prueba de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. La persona cree con el corazón y se pone de acuerdo con Dios al confesar con su boca que Jesús es su Señor. Y recuerde que el momento en que se está diciendo estas palabras, hoy en día nuestras palabras valen menos que un centavo. Podemos hacer un montón de promesas y no cumplirlas. Pero en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, decir Cristo es mi Señor y decirlo públicamente, reconocerlo públicamente, lo ataba de por vida. La persona tenía esa convicción y por eso no decían algo que no creían. Lo creían firmemente y como lo creían firmemente eran capaces de decir Cristo es mi Señor. Porque tengo la convicción en mi corazón. Creo que Cristo resucitó de los muertos y es mi Señor. Sin reservas, sin condiciones. Este versículo no es un llamado a recibir a Cristo. Es un llamado a tener una profunda convicción de lo que Cristo hizo por usted en la cruz y que resucitó al tercer día. ¿Lo cree en verdad? No es un llamado a recibir a Cristo como su Salvador personal, sino un llamado a que a partir de esa convicción usted haya confesado con su boca que Jesús es su Señor, con todo lo que implica eso. Va a implicar que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Es usted salvo según la palabra de Dios? ¿O solo hizo una oración? Ahora que le muestro las letras chiquitas, ¿qué dice? Vale la pena, ¿verdad? Yo espero que valga la pena para usted y para mí. Si la salvación incluye que Jesús es mi Señor y tengo que abandonar mis deseos, metas, propuestas, gustos en honor a mi Salvador,
Vale la pena. La justicia según la ley es inalcanzable, pero la justicia por la fe es accesible y clara. La salvación viene de creer y confesar. Y ya vimos lo que significa confesar. No viene de creer y hacer una oración. Viene de creer y confesar, tener una convicción en su corazón de que Jesús es el Señor y que es el Señor resucitado. Para el que no es salvo, crea en Cristo. Agarre esa convicción, confiésele como su Señor, crea en la obra que Cristo hizo por usted en la cruz y que Él resucitó al tercer día, que está vivo. Créale y confiéselo como Señor. Para los que somos salvos por gracia, agarremos con pasión esta convicción. Cristo es nuestro Señor. Tengámoslo presente en todo momento. Es el Señor de mi vida, no nada más de mi domingo. Es el Señor de mis deseos, es el Señor de mi corazón, de mis diversiones, de mis metas, de cómo yo hago las cosas. Es mi Señor resucitado. Y seamos honestos al compartir el Evangelio. No omitamos estas letras chiquitas. Pero es que, hermano, así menos gente va a querer ser salva. Pero es que la gente que nada más hace una oración, tarde o temprano se va a enfrentar a esta verdad. Y es mejor que se enfrenten desde un principio a la realidad. Y no que descubran las letras chiquitas y me vean con cara de enojado y mejor se vayan. La justicia según la ley es inalcanzable. La justicia por la fe es accesible y clara. La salvación viene del creer y confesar. Y la salvación es para todo aquel que cree. Dice versículos 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Escritura dice que todo aquel que en él confíe no va a ser avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. El mismo que es Señor de todos abunda en generosidad para todo aquel que le invoca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Dios extiende la salvación a todo aquel que cree. La salvación por medio de la fe está al alcance de cualquiera. Cualquier persona podría ser salva. Ningún creyente en ningún momento será avergonzado en el sentido de no recibir la salvación que Él en su gracia ha prometido. Quien ha llegado a esa convicción acerca del Señor Jesús y lo ha reconocido, nunca va a ser avergonzado, va a recibir lo prometido. La barrera para la salvación no es racial. Dice ahí que no hay diferencia entre judío y griego. La diferencia no es racial. La diferencia ni siquiera es cultural. La diferencia es simplemente personal. El que rechace a Jesús no puede ser salvo. El que crea y lo confiesa, la salvación está a su alcance. Así de simple. Nada para el judío que estaba escuchando estas palabras podía ser más devastador que para una persona que se creía especial, que se creía el pueblo escogido de Dios, reconocer la verdad que Dios es generoso con todo aquel que invoca su nombre. ¿Y verdad que Dios es generoso? Bastante generoso. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nuevamente, aquí no significa porque todo aquel que hace una oración para recibir a Cristo será salvo. Usa palabras adecuadas. Usa palabras específicas. Si hubiera querido decir, porque todo aquel que recibiera a Cristo como su único y suficiente Salvador será salvo, lo hubiera puesto. Pero puso,
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No es lo mismo? No. En el Antiguo Testamento, invocar el nombre del Señor se asociaba con la adoración correcta que se rinde al Dios verdadero. Con eso se asociaba invocar el nombre del Señor. Consistía en exaltar la majestad, la santidad y el poder de Dios. No era un grito desesperado pidiendo auxilio, sino una proclamación en el nombre del Dios único y verdadero. No era Señor, sálvame. Es tengo un Señor glorioso, que es el Señor de mi vida. Invocar el nombre del Señor Jesús equivale a reconocer, en primer lugar, y a someterse a la deidad de Jesús, a la autoridad de Jesús, a la soberanía y el poder de Jesús, a su majestad, a su palabra y a su gracia. Cuando lo confundimos entre hacer una oración para recibir a Jesús, puede haber personas que hayan hecho su oración para recibir a Cristo Jesús, pero en su vida no lo reconocen como su Dios. Viven como quieran. En su vida no reconocen su autoridad plasmada en las Escrituras. En su vida no reconocen su soberanía y su majestad. Nada más reconocen que los va a llevar al cielo cuando mueran. Por eso no es lo mismo invocar el nombre del Señor que hacer una oración para recibir a Jesús. Porque invocar significa reconocer quién es Él, el Señor de nuestra vida. Yo sé, a veces el error estuvo en que nos presentaron a veces el evangelio con las letras, sin las letras pequeñas, y cuando vienen las letras pequeñas y descubrimos qué es lo que significa este versículo, tenemos dos opciones. Decir, si es así, mejor no. Y me voy con la ilusión de que cuando me muera voy a ir al cielo cuando muera porque hice una oración. O reconocer, sí, tiene razón. Eso es lo que dice la Biblia. A Él me someto. Me rindo a Jesús. Porque dice aquí, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y luego dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es muy sencillo. Es muy simple, en realidad. No es un camino místico. El Evangelio incluye a todos, pero requiere una fe personal, una convicción personal en quién es Jesús, en lo que hizo Jesús por usted y una confesión con su boca de que Jesús es el Señor. Sí, es cierto, incluye la salvación de algo que merecíamos para aplicar algo que no estaba en nosotros, la justicia de Cristo, para ser diferentes. Es una invitación abierta. Invoca el nombre del Señor, reconócelo y sométete a Él. Por eso no es una invitación a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador y siga la vida como usted se le pegue la gana. Porque eso no es el Evangelio y esa no es la salvación. La justicia según la ley es inalcanzable, pero la justicia que es por la fe es accesible y clara. La salvación, es cierto, viene del creer, tener una convicción fuerte, firme, al presentarnos el Evangelio de quién es Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros y cómo resucitó al tercer día y confesarlo. Él es mi Señor, con todo lo que implica eso. Si hay alguien aquí que ya sea esta es la primera vez que lo oye, o que ahora se da cuenta, pues escuché la versión barata y siempre creí que era una oración para ir al cielo y por eso mi vida es como es. Nada más es el Señor del domingo, pero no es mi Señor de toda la vida.
le invito a ser salvo en Jesús. Para los que por gracia hemos sido salvados, a lo mejor sí llegó ese conocimiento del Evangelio y poco a poquito hemos ido descubriendo que la salvación incluía que Jesús es nuestro Señor. Abracemos con más fuerza esa convicción. Y a la hora de predicar el Evangelio, seamos claros, seamos honestos. No estamos intentando vender un producto, estamos presentando a Cristo, el único Salvador y Señor. Y por cierto, en la Biblia, cuando se asocian a Cristo con Señor y con Salvador, siempre viene primero Señor y después Salvador, nunca al revés. Porque no puede haber salvación sin señoría. La ley nos muestra nuestro pecado, pero no podemos salvarnos. Dios ha provisto un camino, Cristo es el camino. Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer para salvarnos. Y hoy puede usted creer en su corazón y confesar con su boca e invocar el nombre del Señor Jesús, si no lo ha hecho ya. Y como le digo, no es una invitación a hacer una oración para recibir a Cristo, porque a lo mejor lo hizo, pero su vida no muestra que Él es su Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana, porque Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día, y es el Señor resucitado, el único resucitado, al cual le pertenece la vida de todos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No es algo, Señor, y reconocemos que no es algo complicado, no es algo difícil. Pero desgraciadamente puede haber alguien dispuesto a hacerlo más difícil, a hacer los sacrificios más grandes, menos rendir su vida a ti, para hallarse finalmente ante tu presencia, desprovisto de la salvación, lleno de la justicia del hombre, pero no de la justicia de Cristo. Obra en corazones aquí. Si hay alguien aquí que incluso hizo una oración para recibir a Cristo, pero que se da cuenta, Cristo no es mi Señor. Es mi Señor del domingo, pero en realidad el resto de mi vida, Él no es mi Señor. He aprendido doctrinas, he aprendido muchas cosas, pero Cristo no es mi Señor. Que esa persona pueda llegar a tus pies el día de hoy y ser salvo. Y así en actitud de oración habrá alguien aquí que diría, yo tengo que reconocer que es así en mi vida. Mis labios dicen una cosa, pero mi corazón dice otra. Y me doy cuenta. Cristo no es mi Señor. Necesito a Cristo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano.